Muy buenos días, queridos hermanos. Les habla el pastor Fernando Gómez Sánchez, miembro del equipo pastoral de la Congregación Cristiana Génesis en Aguasarca, San Carlos. Hoy es lunes 18 de mayo del año 2020. Quiero en este día compartir con ustedes una pequeña palabra y un pequeño mensaje para motivar sus vidas, para llevar aliento a sus almas en estos momentos tan distintos en la vida de cada uno de nosotros, de la familia, de nuestras familias y de nuestra iglesia. Quisiera invitarte para que abras tu Biblia en el libro de Salmos, en el capítulo 23. Un salmo muy conocido, pero la Biblia, la palabra del Señor tiene esa belleza de cómo nos da un mensaje, aunque es la misma palabra, pero nos da un mensaje diferente en diferentes circunstancias. La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios es eficaz en toda circunstancia de la vida humana. Salmo 23 dice: Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, y ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En estos días, de una manera muy especial, el Señor ha estado poniendo en el corazón de mi familia, de mi esposa y de ese servidor este salmo, el Salmo 23, que a título personal ha sido de mucha bendición en momentos difíciles de mi vida. Y de una manera especial el Señor nos ha puesto a reflexionar sobre este salmo, y quiero compartir con ustedes algunos de estos pensamientos. Yo he titulado esta pequeña enseñanza: Él nos dará, Él nos infundará aliento, Él nos dará vida. En primer lugar, podemos encontrar en este salmo que el Señor proveerá para nuestras necesidades. El salmo dice: nada me faltará. Jehová es mi pastor, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Es una afirmación, no es una pregunta, no es objeto de duda ni de incertidumbre, es una verdad, es una declaración de que nada me faltará, es una declaración de confianza en la provisión del Señor. Y luego dice dos frases muy hermosas, dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Aquí el salmista David utiliza una figura muy linda, que él conoce muy bien, porque él fue, cuando era un adolescente, cuando era jovencito, era pastor de las ovejas de su padre. Y él sabía lo que era llevar a las ovejas a lugares donde habían delicados pastos para que ellas descansaran. Y sabía la experiencia como pastor de llevarlas también junto a aguas de reposo, donde él las pastoreaba. Esto significa provisión de alimentos, provisión de agua, es decir, de la satisfacción de nuestras necesidades básicas. El otro aspecto también que este salmo nos dice es que el Señor nos traerá paz y tranquilidad en medio de las dificultades. El salmo dice: confortará mi alma, en el verso número 3. Es decir, el Señor traerá reposo a las emociones y a los sentimientos de cada uno de nosotros. Recuerdo al Señor Jesucristo cuando Él dijo: vengan a mí, los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Esto significa que Él, el Señor Jesucristo, nuestro pastor, Él nos dará paz en medio de la tormenta, porque Él es nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas, y nuestra iglesia es el redil en la cual usted y yo como ovejas nos reunimos y el Señor nos pastorea. Por eso podemos estar tranquilos de que el Señor nos traerá paz y tranquilidad en medio de la tormenta, en medio de esta situación difícil que nosotros, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestro país y la humanidad está pasando. También otro aspecto muy interesante que nos encontramos en este salmo es que el Señor nos guiará.
El verso 3 en la parte B dice, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Qué hermoso esta afirmación. Dice, Él será el que me conducirá. Él es el que guiará mis pasos. Por eso como ovejas tenemos que ser obedientes a nuestro pastor. Tenemos que ser obedientes a su palabra para poder caminar por esas sendas de justicia, por amor de su nombre. El otro aspecto que quiero rescatar también es que el Señor estará con nosotros y no nos dejará solos. Dice el Salmo en el verso número 4, dice, aunque camine en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esta mañana me llegó un mensaje, una noticia más bien, que me llamó mucho la atención. Un chofer de taxi de una ciudad de los Estados Unidos hace una confesión pública a través de las redes sociales y pide perdón. Porque cuando esta emergencia empezó en los Estados Unidos, él decidió que no era cierto, que era una mentira, que era una distracción del gobierno de los Estados Unidos para tapar los problemas y los retos que el país tiene como tal. Es decir, que era una argucia, que era un engaño de carácter político. Por eso él no tomó medidas, no fue sensato, no fue prudente y empezó a trabajar. 15 días después, él y su esposa empezaron a sentir los síntomas de este virus, del coronavirus. Él tuvo que pasar varios días en el hospital. Gracias a Dios logró salir adelante, pero hoy su esposa está en cuidados intensivos y lleva ya más de una semana. Por eso él anunció y hizo esa publicación para decir que pedía perdón por haber actuado con insensatez. Por eso, hermanos, tenemos que no podemos entrar en una fase de negación, es una realidad, está pasando. Estamos caminando en un valle de sombra de muerte. Pastor, ¿por qué usted insiste en esto? Quiero contarte una experiencia personal. La semana pasada, mi hermano Abel, un pastor que vive en el estado de Luisiana, nos dio la noticia de que él y su esposa estaban contaminados con el virus. No voy a contar los detalles, pero mi hermano él tuvo que ir hasta el hospital porque empezó a tener problemas de insuficiencia respiratoria y un cansancio que no le permitía hacer nada y tuvo que irse hasta el hospital. Gracias a Dios solamente estuvo 24 horas, lo estabilizaron y lo mandaron para la casa y él está todavía con un pulmón afectado, tocado por este virus, luchando por su vida. Rogamos a Dios que el Señor le permita poder vencer esto y poder salir victorioso. Hermanos, estamos caminando, dice la palabra, que aunque caminemos, aunque andemos en valle de sombra de muerte, no tenemos que temer al mal alguno, porque tú estarás con nosotros. El Señor estará con nosotros, Él lo ha prometido. Pero tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser sensatos, tenemos que ser cuidadosos. El otro aspecto también, que es muy hermoso, lo encontramos ahí en el verso 4, en la parte B, donde dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Es decir, el Señor nos protegerá. Nosotros no caminamos solos, nosotros somos ovejas de Dios, nosotros somos el redil del Señor, nosotros tenemos pastor. Eso significa que Él nos cuidará y que Él nos protegerá. Revisando el diccionario bíblico, encontré que la vara es una rama o un palo largo, que es delgado y tiene que ser fuerte, es decir, no se quiebra fácilmente. Se utiliza como apoyo en el camino y simboliza autoridad. Los pastores usaban la vara para guiar, para proteger, para estimular y también para contar su rebaño. Y además se usaba como instrumento de castigo, es decir, de tomar autoridad, para reprender, para llamar la atención. Cuando las ovejas se iban por un camino que no era, entonces él con la vara les daba para que otra vez se rumbaran por el camino correcto. El cayado era un bastón más grueso, generalmente de madera, y con el extremo superior curvo, que se usa principalmente para conducir el ganado. Muchas veces el pastor tenía que llevar al ganado a lugares un poquito difíciles, porque había pasto, y algunas ovejas desobedientes se iban al precipicio. Y entonces el pastor
no podía bajar porque también su vida corría peligro. Entonces él usaba su cayado, usaba esa parte superior curva de esa vara que él llevaba para poder tomar a la oveja del cuello, poder levantarla, poder jalarla y llevarla hasta un lugar seguro. ¡Qué hermoso! Vara y cayado. ¿Qué significa esto? Que vamos a pasar por este valle de sombra de muerte, pero no debemos de tener mal alguno, porque Él estará con nosotros. Y su vara y su cayado, que son símbolos de autoridad, que son símbolos de reprensión, que son símbolos de disciplina y que son símbolos de autoridad y de protección, el Señor nos va a cuidar. Y quiero terminar con esto porque me llamó mucho la atención a mi esposa y a mí. Dice en el verso 4, en la parte B, dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aliento. Aliento es vida. Aliento es ganas de vivir. Tuvimos una conferencia por Zoom con mi hermano, todos mis hermanos y mi mamá. Y fue impresionante para nosotros ver a mi hermano en la cama que ni siquiera podía hablar por la insuficiencia respiratoria que tenía. Me llamó mucho la atención, ni siquiera podía hablar. Imagínense ustedes. Bueno, Dios nos quiere dar con su vara y su cayado, nos infundirá, nos dará aliento en medio de las dificultades. Porque aliento significa fuerza, aliento significa energía, aliento significa vida para poder cruzar por este valle y saldremos bien, saldremos adelante. Y quiero terminar con los versos 5 y 6, que son hermosos también, que es sinónimo de victoria, que es sinónimo de alegría por lo que bueno que el Dios nos va a dar. Dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. 3 aspectos que usted tiene que recordar. Si usted es un hijo de Dios, si usted es un hijo de Dios, estas 3 cosas son tuyas. Adereza mesa delante de nosotros en presencia de aquellos que nos angustian. Ungirá nuestra cabeza con aceite, que representa la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y dice: mi copa está rebosando. Es decir, satisfacción, plenitud de nuestras necesidades. Y termina el salmista diciendo: y ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El anhelo de David en aquellos tiempos era estar en la casa de Dios, porque la presencia de Dios estaba en el lugar santísimo, allá en el tabernáculo. Pero eso era hace miles de años. Hoy en el periodo de la gracia, el Señor está con nosotros. Por eso lo repito, el verso 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y daré gracias porque el Señor habita en mí, porque yo soy templo donde habita la presencia del Santo Espíritu de Dios. Padre Santo, te doy gracias por esta hermosa oportunidad de comunicarme con mis hermanos. Los bendigo, Señor, y pido que no falte el pan en la mesa de cada uno de ellos, que no falte la salud en sus cuerpos, que no falte, mi Dios, la esperanza, que no falte la confianza en su alma, Señor, de que tú estarás siempre con nosotros. Y te pido, mi Dios, que la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, traiga alegría a sus vidas en estas circunstancias. Gracias, papá, porque podamos orar confiados de que nos estás escuchando y que obrarás a nuestro favor. Oramos y bendecimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.